Pues hola, buen miércoles. Espero se encuentren muy bien. Espero estés conectado viendo este servicio que hacemos con todas las ganas, con todo el ánimo, con todo el corazón para servir a Dios y para que ustedes junto con nosotros pues se unan y alaben a Dios. Entonces pues vamos a comenzar con canción y después iremos a su palabra, pero primero vamos a orar para poner todo esto en las manos de Dios. Entonces pues te mando un saludo ahí a donde estás. Pues Dios bueno y Padre bueno, Señor, venimos esta tarde, Señor, nuevamente a ti, Señor, para encomendar todo esto a ti, Señor, para alabarte a ti, para glorificarte a ti, Señor, para verte a ti, Señor, para honrarte a ti, para escucharte a ti, Señor. Todo esto, Señor, se trata solamente de ti, Señor, de quién eres tú. Gracias, Señor, por este tiempo, gracias porque nos das tu palabra, Señor, para poder escucharla. Y así, Señor, como un cuerpo, Señor, aunque disperso, Señor, por necesidad, pues te pido, Señor, que todos juntos podamos adorar hoy a tu santo nombre. Lo pongo todo en tus manos, Espíritu Santo, llénanos, Señor, y a ti sea honra, gloria y alabanza hoy y siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Quién rompe el poder del pecado? Su amor es fuerte y poderoso. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida dice ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de
Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno, digno. Gracias sublime. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Amén, Señor, gracias. Te amo, Dios. Nunca me fallas.
por medio de ti, por medio de tu sacrificio, podemos tener entrada a tu presencia. Espíritu Santo, te pedimos que vengas a este lugar y que nos ayudes, Señor. Entres en nosotros y entres en nuestro espíritu y acomodes todo lo que está mal, todo lo que no está funcionando. En el nombre de Cristo Jesús damos gracias y alabamos tu santo nombre. Amén. Centro de todo eres Jesús, el centro de todo eres Jesús, desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo, Cristo. El centro de todo eres Jesús, el centro de todo eres Jesús, desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo, Cristo, tú eres el centro, nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. El centro de mi vida sé Jesús, el centro de mi vida sé Jesús, desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo, Cristo, tú eres el centro, nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús, tú eres el centro, nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús, de mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro, mi vida eres tú, si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro, mi vida eres tú, si mi vida eres tú,
y hacer tu voluntad. Al mirarte a ti, nada me faltará. Quiero verte y hacer tu voluntad, pues eres tu Señor. Escudo eres tu Señor, y roca eres tu Señor. Por siempre te amaré, mi refugio. Eres tu Señor. Escudo eres tu Señor, y roca eres tu Señor. Por siempre te amaré, mi refugio. Aleluya, Dios es rey. Aleluya, Dios es rey. Aleluya, Dios es rey. Por siempre tú eres rey. Aleluya. Al mirarte a ti, nada me abrumará. Quiero verte y hacer tu voluntad. Amén, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por tu fidelidad, Señor, por tu bondad, Señor, por tu amor, Señor. Gracias, Señor, porque eres fiel, Dios, y Señor, ayúdanos, Señor, como cantábamos hace un momento, Señor, a mantenerte, Señor, en el centro, Señor, a tenerte en ese lugar privilegiado, ese lugar que solo tú debes ocupar en nuestras vidas, Señor. Y Señor, gracias, Señor, también porque es por tu Hijo, Señor, que nos ha lavado, que nos ha salvado, que podemos cantar que tú eres nuestro Rey y podemos abrir nuestras bocas para cantar aleluya, Señor, a ti. Gracias, Señor, por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues hola nuevamente, pues acompáñame en tu Biblia, ahí en casa, a Levítico capítulo 7. Estamos viendo las leyes del sacrificio y hace 15 días vimos la primera parte en capítulo 6 y hoy concluimos con esta segunda parte en capítulo 7. Así que antes de comenzar, ¿por qué no oramos? Encomendamos esto a Dios, este tiempo, que nos bendiga, que nos hable, que pues así, ¿no? Que llegue a nuestro corazón pues fuerte y que nos transforme a su imagen, que nos vaya cambiando a través de su palabra. Y Dios bueno y Padre bueno, un día más, Señor, estamos aquí por tu pura misericordia, por tu pura gracia, Señor. Hasta el día de hoy tú nos has sostenido, Señor, y pues gracias por eso, Señor. Eres bueno con nosotros, no nos abandonas, Señor. Estás al cuidado, Señor. Tú nos sostienes, Señor, con tu mano, Señor, de poder. Y Dios, hoy venimos aquí, Señor, a tu palabra, Señor. Pido, Señor, que nos hables, Señor. Pido, Dios, que nos mandes tu espíritu, Señor, que nos llenes tu espíritu, Señor, que me des palabra, que abras, Señor, los oídos de mis hermanos, Señor, que toques, Señor, esta
tardes, Señor, corazones, Señor. Gracias por ella, Señor, porque la tenemos, Dios, y Señor, cada que la abrimos, Señor, podemos sentir, Señor, que nos habla un Dios vivo, Señor. Tu palabra igual es viva, Señor, es eficaz. Así que Dios, pues yo te doy gracias nuevamente por mis hermanos, Señor, que están en sus casas viendo esto, Señor. También por aquellos que no lo ven, Señor. Bendícelos, Señor. Guárdalos, Señor. Y pues anhelo, Señor, que podamos reunirnos en este lugar muy pronto. Por favor, Señor, pon las condiciones, Dios. Pon las condiciones para que podamos hacerlo. Si alguien nos puede reunir nuevamente, Señor, eres tú, Señor, es tu poder. Así que, Dios, esperamos en ti, Señor. Estamos pacientes en ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues Levítico capítulo 7. Estamos, como comenté hace un momento, estamos viendo las leyes del sacrificio. Y si recuerdas, hace 15 días dije que se están repitiendo las leyes, pero que está cambiando la perspectiva. Primero vimos cómo las leyes eran entregadas al pueblo de Israel, cómo tenían que presentar sus animales, sus ofrendas, pero desde capítulo 6 empezamos a ver cómo es que ahora la ley es dada, pero a los sacerdotes. Cómo es que los sacerdotes tienen que trabajar todos estos sacrificios. Y la semana pasada comenzamos viendo el holocausto, la oblación o la ofrenda de grano. También vimos cómo es que el mismo sacerdote, cada que un sacerdote era consagrado a Dios, era apartado para servir a Dios, tenía que presentar su ofrenda, y este era estatuto perpetuo. Cada que había un nombramiento por un sacerdote, se tenía que entregar esta ofrenda de grano. Vimos la ofrenda expiatoria. Y hoy veremos dos ofrendas más, que son las que nos faltan. Veremos la ofrenda por la culpa o transgresión, y veremos la ofrenda de paz. Y la ofrenda de paz es la que más ocupa líneas o espacio en nuestra enseñanza del día de hoy. Y veremos esas dos, ¿no? La ofrenda por la culpa, sus características, cómo se debía de presentar esta ofrenda, y también la ofrenda de paz, que veremos que se divide en dos: en acción de gracias, en voto o voluntario. Vamos a ver qué se podían comer de ella, qué no se podían comer de ella, quién la podía comer, qué no se podían comer, cómo se debía de presentar. Y es mucha la información, y aunque lo vamos a leer y aunque voy a explicar brevemente qué está pasando en el texto, voy a tomar tiempo para algunas ideas que reflejan a Cristo. Hemos estado viendo más que otra cosa a Cristo en medio de estos pasajes, y cómo es que nosotros debemos responder hacia Jesús. Entonces vamos ahí a nuestro texto, capítulo 7, versículo 1 al 10, dice: Asimismo, esta es la ley del sacrificio por la culpa. Es cosa muy santa. En el lugar donde degüellan el holocausto, degollarán la víctima por la culpa, y rociará su sangre alrededor sobre el altar. Y de ella ofrecerá toda su grosura, la cola y la grosura que cubre los intestinos, los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura sobre el hígado. Y el sacerdote lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida a Jehová. Es cosa muy santa. Como el sacrificio por el pecado, así es el sacrificio por la culpa.
Una misma ley tendrán, será del sacerdote que hiciere la expiación con ella. Y el sacerdote que ofreciere holocausto de alguno, la piel del holocausto que ofreciere será para él. Asimismo, toda la ofrenda que se cociere en horno y todo lo que fuere preparado en sartén o en cazuela será del sacerdote que lo ofreciere. Y toda la ofrenda amasada con aceite o seca será de todos los hijos de Aarón. Y vemos que este es el sacrificio por la culpa, y aquí lo que se entregaba era la grosura del animal, es decir, la grasa, como ahí dice, la grasa que cubre los intestinos, la que está sobre los riñones, la que está sobre los ijares, toda la grasa que está sobre el hígado, todo esto iba a ser consumido en el altar. Pero también notamos que ahí el sacerdote podía tomar una parte del sacrificio, siempre y cuando no fuera esta grosura. El sacerdote que hacía la expiación, el sacerdote que hacía este sacrificio, que ofrecía este sacrificio, él era quien podía tomar parte de esta ofrenda. Y ahí nos dice, ¿no?, que en versículo 7, como el sacrificio por el pecado, así es el sacrificio por la culpa. Una misma ley tendrán, será del sacerdote que hiciere la expiación con ella. Así que la ofrenda por el pecado y por la culpa, el sacerdote podía tomar su porción. Y vemos que una es una ofrenda de carne, pero también se podía hacer una ofrenda de grano que se cociera en horno. Se podía hacer estos panes y el sacerdote podía tomar de ellas. Pero vemos o quiero resaltar 3 palabras aquí. La primera es que el sacrificio por la culpa era una cosa muy santa. Era algo que el Señor dice, pues tengan cuidado de lo que están haciendo, porque es muy santo. Y hemos visto en repetidas ocasiones que la palabra santo es apartado, ¿no?, que es consagrado. Y lo que estaban haciendo era algo muy apartado, muy consagrado para Dios. Era algo que para Dios es importante, y por tanto ellos tenían que no hacer las cosas por hacerlas. Imagínate, pues traían muchos sacrificios, me imagino. Y cada sacrificio que se hacía se tenía que hacer con la misma reverencia. Tenían que poner toda la reverencia que el Señor les había mandado. Y creo podemos ver esto, ¿no?, que al igual que esta ofrenda que era muy santa porque se pagaba la culpa por el pecado, nuestra vida también es cosa muy santa. Nuestra vida también ha sido consagrada para Dios. Nuestra vida también ha sido santificada, apartada para Dios. Es cosa muy santa. No por quien soy yo, sino por el que me santificó, que fue Jesucristo en la cruz del Calvario. Y eso me gusta porque Jesús me aparta, ¿no? Me aparta del pecado, me aparta de la muerte, y ahora me presenta a Dios como algo agradable. Y me gusta porque entonces Jesús le da valor a nuestra vida. Antes Dios no nos veía más que como muertos, pero entonces el Señor agrega valor a través del sacrificio de Cristo a nuestras vidas y nos acepta tal como somos. No importa cómo era, no importa cómo soy, ahora el Señor me ve santo. Ahora el Señor ha agregado valor a mi vida. Segunda de Timoteo 2:13 dice, pero nosotros debemos de dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Y aquí está una acción de gracias, ¿no? Pues gracias, Dios, porque me has salvado. Y dice, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y luego pone aquí una palabra, así que. Y entonces en ese así que nosotros tenemos que poner atención. Hermanos, estad firmes, retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por
carta nuestra. Y así como esto era muy santo, ahora nuestra vida es muy santa y nosotros tenemos que estar firmes. Como dice el apóstol Pablo, tenemos que estar bien cimentados, bien arraigados, o sea, con raíces profundas en Jesús, en su evangelio. Y tenemos que retener la doctrina que hemos aprendido. Y por lo menos creo que si eres salvo, has aprendido que Jesús es Dios, es tu Salvador, que dio su vida en la cruz del Calvario por ti. Y entonces puedes empezar por ahí, retén eso, ¿no? Recuerda siempre que Dios te ha salvado. Y aquí dice, sea por palabra o por carta nuestra, ¿no? Es decir, por lo que está escrito o por lo que has aprendido. Así que si tú lees tu Biblia continuamente, guarda eso. Guarda lo que Dios te está diciendo, guarda lo que Dios te está hablando. Si escuchas continuamente la predicación de su palabra, guarda lo que estás escuchando, pon atención. Es cosa muy santa nuestra vida ahora. Dios le ha dado valor a nuestra vida ha sido santificada, ha sido apartada para Dios por medio de Jesucristo. Entonces tenemos que llevar una vida de reverencia, de alabanza a Dios. Es cosa muy santa, así como lo era este sacrificio por el pecado. También nos dice que esto era expiación por la culpa. Cada que se presentaba este sacrificio, cada que alguien llevaba su culpa al altar, pues estaba reconociendo, o era una expresión de arrepentimiento. Y muchas veces necesitamos esa expresión de arrepentimiento en nuestras vidas. Tenían que llegar al altar y decían, ¿y de qué es tu ofrenda? Y es por la culpa. Ellos declaraban, ¿no? Pues soy culpable y vengo a pagar mi culpa. Y nosotros, bueno, la palabra expiación ya lo hemos visto, ¿no? La palabra expiación es cubierta, una cubierta, o que se le ha puesto una cubierta, o que ha quedado cancelado. Entonces, cuando ellos expresaban su arrepentimiento a través de este sacrificio, ellos estaban cancelando su deuda, ellos estaban cancelando su pecado, estaban cubriendo su pecado. Y eso es lo que muchas veces no queremos hacer con nuestro pecado. A veces nos da vergüenza ir al Señor, ¿no? Estamos en pecado y lo primero que queremos hacer es arreglar nuestra vida por nosotros mismos y después presentarnos a Dios. Es decir, pues no, primero voy a mejorar, primero voy a tratar de portarme bien, de ser más agradable a Dios, y cuando ya me sienta yo mejor, voy y me presento a Dios para tener esa comunión con Él. Pero la palabra nos enseña en Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará. Así que entre más guardes tu pecado, entre más lo retengas ahí en una caja fuerte y no lo quieras exponer, no quieras hacer esta expresión de arrepentimiento, no vas a prosperar. Y dice el contraste, mas el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Entonces no importa cómo esté tu vida, si hay pecado en ella, no trates de tú arreglarla. Mejor ve a los pies de Cristo. Mejor ve a Él y dile, Señor, otra vez he pecado, otra vez estoy aquí, Señor, ayúdame. Y sabemos que esto se hacía porque por mi cuenta no iba a poder expiar mis pecados, no iba a poder cancelar mis pecados. El sacrificio que estos hombres hacían cubría el pecado. Y es lo primero que tengo que darme cuenta, que yo no puedo pagar por mi pecado, que mis obras al contrario cada día me hunden más. Entonces tengo que presentarme ante Dios con un sacrificio. Tengo que venir ante Dios con el sacrificio, con aquel que expía mi culpa, con aquel que cancela mi deuda. Y para nosotros Dios proveyó de cordero.
Para nosotros Jesucristo, el Cordero que quita el pecado del mundo, vino a este mundo a morir por nuestros pecados. Y entonces voy delante de Jesús, voy delante de Dios de la mano de Cristo a decirle: Señor, pues he pecado y aquí está el sacrificio. Lo reconozco, lo acepto, que soy culpable, por favor perdóname. Y lo increíble es que el Señor nos perdona. El Señor dice en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Y dice, Él es fiel y justo, 2 atributos de Dios. Es fiel a pesar de nuestra infidelidad y es justo. En ese momento ya no nos da lo que nos toca. En ese momento, por la justicia de Jesucristo, somos perdonados. Y entonces Él nos limpia de toda maldad, pone esa expiación, pone esa cubierta, cancela nuestra deuda. Así que lo primero que te recomiendo, si estás en pecado, pues confiésaselo a Dios. Confiésaselo a Cristo, dile, exprésale, así como esta ofrenda era una expresión de arrepentimiento, tú expón tu corazón ante Dios. Él lo conoce, no hay nada de qué avergonzarse delante de Dios porque Él ya lo sabe. No es como que llegues delante de Dios y Señor hice esto y Dios se sorprenda, ¿cómo que hiciste eso? El Señor ya lo sabe y por cuanto lo sabe, pues ten la seguridad de que Él te perdona, de que Él te ama. Y la segunda es que es una ley, que la ley es para los sacerdotes es de provisión. Como dije la semana pasada y ahorita más adelante lo voy a repetir, el sacerdote podía tomar de esta ofrenda para su provisión, para comer, para vestirse, toma la piel, toma parte del sacrificio para comer, pero también podemos ver que el sacerdote es un intermediario. El sacerdote, lo hemos dicho también, que el sacerdote es un intermediario entre Dios y el pueblo, y entre el pueblo y Dios. Sin la participación del sacerdote, estos sacrificios no se pudieron haber hecho, porque eran las personas que Dios escogió para que estuvieran en medio sirviendo en el tabernáculo de reunión. Es decir, yo no podía llegar al tabernáculo con mi oveja, matarla, destazarla, rociar la sangre. Forzosamente el sacerdote tenía que hacerlo. Y vemos esto, ¿no? Que una vez más es el cumplimiento pleno de la obra en el tabernáculo es Jesús, porque ahora nosotros tenemos un intermediario. Ahora nosotros no necesitamos un sacerdote, necesitamos al sumo sacerdote, a Jesucristo. Hebreos 8:6 dice, pero el servicio sacerdotal que Jesús ha recibido es superior al de ellos, así como el pacto del cual es mediador es superior al antiguo. El pacto está hablando del nuevo pacto, no de Jesucristo, que es superior al antiguo. ¿Cuál es el antiguo? Pues la ley, no esto que estamos leyendo, puesto que se basa en mejores promesas. De ahí usa 2 palabras, o repite 2 palabras. Jesús ha recibido es superior, repite la palabra superior, pero no tienen el mismo significado en el griego. La primera palabra es dejar atrás por mucho. Entonces lo que ahí está el Señor diciendo es, pero el servicio sacerdotal que ha recibido Jesús sobrepasa, o sea, deja atrás por mucho a lo que hacían Aarón y su descendencia. Y la otra palabra es noble. Dice, así como el pacto, el cual es mediador, es noble o es más noble al antiguo, puesto se basa en mejores promesas. En el antiguo pacto tenían que venir constantemente a pedir el perdón de sus pecados, pero en el nuevo pacto que es más noble, que tiene mejores promesas, solamente tengo que
ir una vez para que el Señor me perdone de toda maldad. Un día llegas a Cristo y le dices: Señor, reconozco que soy pecador, reconozco que te necesito, reconozco que necesito una nueva vida, y el Señor te perdona. Ya no hay más sacrificios. Claro, constantemente tenemos que ir delante de Dios a rendir cuentas, porque seguramente nos hemos equivocado. Entonces Jesús nos va a llevar a un lugar de arrepentimiento pleno. Ya no es como que tengo que ir cada vez, sino con una sola vez el Señor me ha transformado, me ha santificado, nos ha apartado para Él. Y ahora puedo pues alabarle, ¿no? Esto también es alabanza. Todos estos sacrificios son alabanza a Dios, y ahora yo puedo alabarle, pero eternamente, ¿no? Porque sabemos que un día estaremos con Él y alabaremos por siempre a su santo nombre. Y entonces este es el sacrificio por la culpa, ¿no? El sacrificio por aquel que había ofendido a Dios en algo. Y de versículo 11 en delante vemos el siguiente sacrificio, que es el sacrificio de paz. Y dice así: y esta es la ley del sacrificio de paz que se ofrece a Jehová. Si se ofreciere en acción de gracias, es la primera forma en que lo puedes ofrecer, es en acción de gracias. Ofrecerá por sacrificio de acción de gracias tortas sin levadura, amasadas con aceite, hojaldres sin levadura, untadas con aceite y flor de harina, frita en tortas amasadas con aceite. Entonces vemos, versículo 13 dice: con tortas de pan leudo presentará su ofrenda en el sacrificio de acción de gracias, y de toda la ofrenda presentará una parte por ofrenda elevada a Jehová, y será del sacerdote que rociare la sangre de los sacrificios de paz. Entonces la primera ofrenda es acción de gracias, y esta ofrenda se podía llevar, aparte de carne, la podías ofrecer en pan. Y después dice: y la carne del sacrificio de paz en acción de gracias se comerá en el día que fuere ofrecida. No dejará de ella nada para el otro día. Y la segunda ofrenda que se podía hacer era de animal. Dice: se comerá el día que fuere ofrecida, no dejará nada para el otro día. Y dice la carne del sacrificio. Entonces vemos que es la ofrenda de paz en acción de gracias podía ser en pan o sin levadura, o podía ser en carne. Ahora, ¿cuándo podían comer la carne? Pues ahí dice: la carne del sacrificio de paz se comerá el día que fuere ofrecida. El día que ellos la ofrecían, ese día tenían que comerla. Pero aquí cambia en versículo 16: mas si el sacrificio de su ofrenda fuere voto o voluntario, es decir, este ya es otro tipo de ofrenda de paz, es voto voluntario, es decir, si tú habías prometido algo y el Señor cumplía, tenías que ofrecer esta ofrenda, o simplemente porque querías de manera voluntaria hacerla, podías ir. Dice: será comido en el día que se ofreciere su sacrificio. Y vemos una vez más que el día que lo presentaban tenían que comerlo. Y dice: y de lo que quedare lo comerán al día siguiente. Si aún quedaba, podían comer lo mismo al otro día. Y lo que quedare de la sangre del sacrificio hasta el tercer día será quemado en el fuego. Entonces el tercer día ya no podía ser comido. El tercer día tenía que ser quemado en el fuego. Y ahorita vamos a ver las consecuencias, ¿no? Pero pues ¿por qué no? Me surgió esa pregunta: ¿por qué el tercer día no podía comerlo? Tal vez eran cuestiones de salud, no tenían refrigeradores como nosotros, ¿no? Es probable que la carne al tercer día ya se estuviera echando a perder, y pues lo que yo creo que el Señor menos quería era que el pueblo estuviera enfermo. Pero creo que también tiene la idea de no dejar pasar tiempo para agradecerle a Dios. Muchas veces el Señor, o todos los días el Señor es bueno
con nosotros y ya sea porque hicimos un voto y nos cumplió, o simplemente porque quiero alabarle, o simplemente porque quiero darle gracias, pero creo que no debemos de dejar pasar el tiempo para darle gracias a Dios. Esta ofrenda del sacrificio de paz, ¿recuerdas que era una ofrenda no para tener paz con Dios, porque esa ya la habíamos recibido en el holocausto, sino una ofrenda para disfrutar de la paz con Dios? Y entonces muchas veces pasa el tiempo y no vamos a los pies de Cristo para disfrutar esa paz con Dios. Entonces creo que también tiene ese significado, ¿no? Que no pase el día. Si Dios te ha sido bueno contigo hoy, hazlo, porque después se nos va a olvidar. Porque después al tercer día, ay Señor, ¿te acuerdas que me hiciste esto? Gracias, ¿no? Entonces no dejemos de agradecer a Dios por todo lo que Él hace por nosotros. Ahora, ¿quién puede comer el sacrificio? Del versículo 19 al 21 nos dice: y la carne que tocare alguna cosa inmunda no se comerá, al fuego será quemada. Toda persona limpia podrá comer la carne. Entonces toda persona ceremonialmente limpia podía comer esta carne. Pero la persona que comiere la carne del sacrificio de paz, el cual es de Jehová, estando inmunda, aquella persona será cortada de entre su pueblo. Y vemos que hay una consecuencia grave para aquellos que comían de esto en manera inmunda. Eran cortados del pueblo. Dice, además, la persona que tocare alguna cosa inmunda, inmundicia de hombre o animal inmundo, cualquier abominación inmunda, y comiere la carne del sacrificio de paz, el cual es de Jehová, aquella persona será cortada de entre el pueblo, de entre su pueblo. Entonces lo inmundo ceremonialmente no podía formar parte del sacrificio. Estas cosas eran santas, eran para un Dios santo. Entonces, por lo tanto, la inmundicia debía ser echada fuera. Toda inmundicia tenía que ser quemada, nadie podía contaminarse, tanto aquel que pecaba en pleno conocimiento de todo esto tenía que limpiarse antes de venir al altar, y si no, pues era cortado del templo. Y para nosotros creo que esto es un principio, ¿no? Juan 1:6 dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no participamos de la verdad. Y es que a veces pareciera muy fácil, ¿no? Venir a los pies de Cristo en una manera que al Señor no le agrada. Y el Señor nos dice, si tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces volvemos a donde mismo, ¿no? Dios es fiel, Dios es misericordioso, y si estás en tinieblas, Él te puede sacar de ese lugar, pero no vas a poder presentarte delante de un Dios santo mientras estés en pecado. No vas a poder tener comunión con Dios cuando hay pecado en nuestra vida, porque como vemos, la inmundicia, el pecado, todo eso pone una barrera entre nosotros y Dios, pero esa barrera fue quitada por medio de Jesucristo. Y de aquí en adelante nos va a poder decir del 22 al versículo 27 que no se podía comer del animal. Dice, habló más Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel diciendo, ninguna grosura de buey, ni de cordero, ni de cabra comeréis. La grosura del animal muerto y la grosura del que fue despedazado por las fieras se dispondrá para cualquier otro uso, mas no la comeréis. Porque cualquiera que comiere grosura de animal, del cual se ofrece a Jehová ofrenda encendida, la persona que lo comiere será cortada de entre su pueblo. Además, ninguna sangre comeréis en ningún lugar donde habitéis, ni de aves ni de bestias. Cualquier
cualquiera persona que comiere de alguna sangre, la tal persona será cortada de entre su pueblo. Y entonces aquí el Señor nos dice que ni la grosura del animal, ni la sangre se podían comer en el sacrificio. Y esto es porque tanto la grosura como la sangre, o más bien, pues sabemos que la sangre representa la vida, eran de Dios. Estas dos cosas pertenecían a Jehová y nadie más podía tomar lo que le pertenecía a Jehová. Y lo mismo con nosotros. Desde que conocimos a Jesús, su sangre preciosa nos ha apartado para Él. Romanos 5, 11 y 12 dice: cuando éramos enemigos de Dios, Él hizo las paces con nosotros a través de la muerte de su Hijo. Con mayor razón, ahora que somos amigos de Dios, Él nos va a salvar por medio de la vida de Cristo. Además, ahora nos alegramos por lo que Dios ha hecho, ya que tenemos amistad con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Y eso hace Dios, ¿no? O sea, ahora nuestra vida le pertenece. Antes éramos enemigos de Dios, pero ahora somos de Él. Nos llama amigos, pero nadie más puede hacer esto. Nadie más nos podía dar ese honor de ser amigos de Dios, de ser, como dice aquí, salvar nuestra vida, sino por medio de Cristo, por medio de la vida de Jesucristo. La sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario ahora nos ha reconciliado con Él. Y del versículo 28 en adelante nos va a hablar de otras porciones que se podían ofrecer. Dice: habló más Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: el que ofreciere sacrificio de paz a Jehová, traerá su ofrenda del sacrificio de paz ante Jehová. Sus manos traerán las ofrendas. El que se han de quemar ante Jehová, traerá la grosura con el pecho para que sea mecido como sacrificio mecido delante de Jehová, y la grosura la hará arder el sacerdote en el altar. Mas el pecho será de Aarón y de sus hijos, y daréis al sacerdote para ser elevada en ofrenda, la espaldilla derecha de vuestros sacrificios de paz. El que de los hijos de Aarón ofreciere la sangre de los sacrificios de paz y la grosura, recibirá la espaldilla derecha como porción suya, porque he tomado de los sacrificios de paz de los hijos de Israel el pecho que se mece y la espaldilla elevada en ofrenda, y lo he dado a Aarón el sacerdote y a sus hijos como estatuto perpetuo para los hijos de Israel. Esta es la porción de Aarón y la porción de sus hijos y de las ofrendas encendidas a Jehová desde el día que los consagró para ser sacerdotes de Jehová, la cual mandó Jehová que se le diesen desde el día que los ungió de entre los hijos de Israel como estatuto perpetuo a sus generaciones. Entonces, una vez más, traían espaldilla, traían pecho del animal con grosura. La grosura era entregada a Dios, era lo que se consumía en el altar, pero ellos podían tomar parte del pecho y de la espaldilla. Y es una forma muy acelerada, creo que es lo que dije, pero como dije al principio, quería resaltar algo dentro de todo esto que hemos leído. Y lo primero es que la ofrenda de paz, a excepción de la grosura y de la sangre, de todo lo ofrecido, el sacerdote podía tomarlo. Vemos que en este versículo o en estos versículos se repite la palabra y será de los sacerdotes. Es la porción de los sacerdotes. Entonces, hace 15 días comenté, ¿no?, que el obrero era digno de su trabajo, que el obrero podía participar de la ofrenda, tomar su parte de la ofrenda de los sacrificios. Pero también comenté lo que leímos en Apocalipsis 1, 4 al 6. Y ahí
dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, por medio de Cristo, Él nos ha hecho reyes y sacerdotes. Y entonces, si somos sus sacerdotes, y este es un principio para nosotros, ¿no? La provisión de Dios. El Señor Jesús no dejó desamparados a los sacerdotes. Ellos podían comer, ellos podían vestir de acuerdo a lo que se hacía dentro de todas estas ceremonias. Y nosotros, siendo sacerdotes de un nuevo pacto, sacerdotes por medio de aquel que nos lavó de nuestros pecados por su sangre, creo que tenemos que tener confianza. ¿Confianza en qué? En que Dios va a proveer para nosotros. Que si el Señor te ha salvado, que si el Señor ahora, como dice Salmo 23, es tu pastor, nada te va a faltar. Y así como a ellos los bendijo, tienes que estar seguro en tu vida que a lo mejor hoy es difícil, pero que no te va a faltar nada de parte de Dios. Si has decidido seguir a Cristo, créeme, el Señor se preocupa por ti. Dice que cuida de las aves. ¿Cuántas aves hay en el mundo? Millones de aves, millones de especies hay en el mundo, y todas ellas todos los días comen. Y de igual manera nosotros somos cuidados por Dios. Así que te animo, ¿no? a que confíes en el Señor, a que si el día de hoy es difícil, te des cuenta que Dios está ahí para proveer lo que necesitas, porque ahora tú también eres un sacerdote. Y también creo que parte de la confianza también tiene que haber dependencia de parte de nosotros. Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces lo primero que tengo que hacer es buscar a Dios. Buscar a Dios. En vez de buscar primero la provisión para que me sea añadida y luego buscar a Dios, necesito buscar a Dios primero, y todo lo demás nos será añadido. No buscar la añadidura y luego a Dios. Yo creo que yo te puedo decir, parte de mi testimonio, de mi vida es eso. Parte de mi vida está aquí, por eso tengo la seguridad de decirte que es cierto. Muchas veces cuando fui chico, hubo escasez en mi casa. Hubo escasez de trabajo, escasez de provisión, pero ¿sabes? No recuerdo un día, y creo que no lo recuerdo porque no lo hay, un día donde el Señor nos haya dejado con hambre. Un día donde el Señor nos haya dejado sin vestido. Un día que el Señor nos haya dejado sin provisión. No lo recuerdo. Y creo que no lo recuerdo porque no lo hay. Lo he platicado aquí muchas veces. Cuando me casé con Gaby, el día que me casé me corren y fueron 7 meses sin trabajo. Y durante esos 7 meses no hubo día que el Señor no proveyera. No proveyera. Y entonces te lo digo con toda seguridad, que el Señor se encarga de ti. Que así como cuidaba a los sacerdotes y les proveía con pieles para su vestido, que les proveía con alimentos para que comieran, el Señor a ti te va a proveer. Y yo creo que no soy el único. Aquí he escuchado igual testimonios. Era curioso porque hubo un tiempo donde veníamos aquí a la escuela de ministerio, y curiosamente todos los que estábamos en la escuela de ministerio habíamos pasado por 7 meses o más sin trabajo. y todos y cada uno de ellos vimos a Dios ahí. Vimos a Dios ahí. Y así obra Dios, ¿no? Se encarga de nosotros.
cuida de nosotros. La otra parte que me llama la atención de todo lo que leímos es que dice, y sus manos traerán las ofrendas. Si tú quieres disfrutar de paz con Dios, hazlo personalmente. No le digas a los demás, pues, dale gracias a Dios por mí. Disfruta de la paz de Dios por mí. Porque sin duda el Señor, algo que ha hecho a través de Cristo es reconciliarnos con Él. Y ahora yo puedo ir confiadamente ante Él, ante su presencia. El velo está roto, puedo ir ante Él para traer mi agradecimiento. Para poder sentir esa paz con Dios. ¿No le has dicho a alguien, dale las gracias por mí? O sea, te hacen un favor y tú le dices, sabes que no lo vas a ver, y le dices, por favor dale las gracias por mí, ¿no? Y tal vez no está mal, pero con Dios no es así. Con Dios, si tú tienes agradecimiento a Él, tú dalo personalmente. Ponte de rodillas y dile, Señor, gracias por esto que has hecho en mi vida. Gracias por esto que estás haciendo en mi vida. Señor, gracias porque sé que el día del mañana tú vas a estar conmigo nuevamente. Entonces, tú trae tu ofrenda. Tú trae tu ofrenda. No esperes a que como hijo, no, pues es que mi papá es bien cristiano y pues con él la libramos todos. No, tú preséntate delante de Jehová para dar gratitud. Ahora, de todo lo que leímos me resaltó un contraste, porque ahí en versículo 25 dice, cualquiera que comiere la grosura del animal del cual se ofrece a Jehová ofrenda encendida, la persona que lo comiere será cortada de entre su pueblo. Además, ninguna sangre comeréis en ningún lugar de donde habitéis, ni de aves ni de bestias. Y versículo 24, me lo brinqué, dice, la grosura del animal muerto y la grosura del que fue despedazado por fieras se dispondrá para cualquier otro uso, mas no la comeréis. Entonces, ni la comida que era despedazada por algún otro animal o de un animal muerto, ni la sangre se podía comer. Y me llama la atención porque el Señor Jesús nos hace una invitación a nosotros. Nos pide que de manera igual, ceremonial, recordemos que su muerte a través de cómo entregó su cuerpo y a través de cómo entregó su sangre. Y Corintios, Primera de Corintios 11, 23, 29, esto lo hacemos primer domingo de cada mes. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió. ¿Y ves cómo está ahora el pan despedazado? Y dice, así como el animal estaba despedazado, cuando una fiera o alguien más lo comía, dice, tomad, comed. Y a diferencia de la ley en Levítico, le dice, no lo coman. No lo coman. Y aquí de manera simbólica, ojo, esto es manera simbólica. Dice, tomad, comed. Esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Y después dice, asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Entonces en el nuevo pacto el Señor dice, coman este pan, que es mi cuerpo, que fue partido, que fue despedazado, y tomen esta sangre, que fue mi sangre derramada. Y vemos este contraste, ¿no? En el nuevo pacto se nos pide esto, pero en el antiguo pacto se nos pide que no lo hagamos. Y dice, porque todas las veces que comieres este pan, este es el propósito, ¿no? Porque todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que
venga. De manera que cualquiera que este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así de aquel pan y beba de aquella copa, porque el que come y bebe indignamente, juicio come y bebe para sí, no discerniendo el cuerpo del Señor. Entonces el Señor nos dice, cómanlo en memoria de mí hasta que yo venga. Pero también nos dice, el que come y bebe indignamente será culpable. De igual forma, ¿no? Acá en la ley no se podía comer cosa inmunda, no se podía comer cosa ceremonialmente contaminada. Ahora, esto nos dice, ¿no? que el creyente no debe de dejar de participar de la cena del Señor. Porque muchas veces venimos a este lugar y decimos, yo no la voy a tomar porque no soy digno. Y la pregunta es, ¿y cuándo lo fuiste, no? ¿Y cuándo lo fuiste? Pero el Señor nos hace una invitación, dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Nosotros debemos de probarnos, de examinarnos, de ir al Señor. Y yo creo que cuando estamos aquí vamos a tomar esa cena y nos examinamos y nos probamos, nos damos cuenta precisamente de eso, ¿no? De que somos pecadores, que no somos dignos. Pero creo que de eso se trata, de recordarnos quiénes éramos y de recordar lo que Dios ha hecho por nosotros. Tal vez sí, no soy digno por mi pecado, pero entonces vuelvo a la cruz. Entonces reconozco que soy pecador, reconozco que lejos de Él nada puedo hacer. Y aquí antes de tomarlo siempre decimos, pues ora, ¿no? Ora por esto, ponte a prueba, examínate, y el único lugar donde vas a llegar es a los pies de Cristo y a decirle una vez más, Señor, gracias, Señor, perdóname. Y entonces el Señor, que es fiel, nos dice, participa. Pablo está advirtiendo a los corintios de tratar la cena del Señor con reverencia, tal y como lo vimos aquí en Levítico, y de practicarla con un espíritu de autoexaminación. Sin embargo, esto no está escrito con la mentalidad de excluirnos de la mesa, sino de prepararnos para recibir con el corazón correcto. Entonces, oramos eso, ¿no? Que el Señor nos examinamos, preparamos nuestro corazón y después participamos para de una manera digna hacerlo. Porque muchas veces lo tomamos y estamos en pecado y no nos importa. Y yo creo que es ahí donde dice su palabra, juicio come. Cuando, sí, lo voy a tomar, al cabo, ¿qué? ¿No? Cuando no hiciste ese examen a tu vida, cuando simplemente crees que es un ritual más. Pero creo que la finalidad de eso es, sí es cierto, Señor, te necesito. Sí es cierto, Señor, no soy digno, pero hoy me arrepiento. Hoy quiero caminar contigo. Y Jesús nos pide que recordemos que su cuerpo sufrió por nuestros pecados y que su sangre fue derramada por nuestros pecados. Entonces, mientras esta carne y sangre no se podía comer, la carne o el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo, de una manera ceremonial, el Señor nos dice, cómanla, porque al hacerlo recordarán que yo los he salvado, que yo los he reconciliado, que yo morí en la cruz del Calvario por ustedes. Y al final vemos en los últimos versículos del libro de Levítico, capítulo 7, versículo 37. Esta es la ley del holocausto, de la ofrenda, del sacrificio por el pecado. Esta es la ley del holocausto, de la ofrenda, del sacrificio por el pecado, del sacrificio por la culpa, de las consagraciones y de sacrificio de paz, la cual mandó Jehová a Moisés en el monte Sinaí, en el día que mandó a los hijos de Israel que ofreciesen sus ofrendas
en el desierto de Sinaí. Y termina como con un postdata, ¿no? Vuelve a recordarnos cuáles son estas ofrendas de las cuales habló capítulo 6 y capítulo 7, y no solamente eso, sino desde capítulo 1. Holocausto, ofrendas expiatorias por el pecado, ofrendas de paz, ofrendas de grano. Y entonces vemos que Jesucristo, o hemos visto que Jesucristo es el cumplimiento plenario de todas estas cosas. Hebreos 10, 1 y 11 al 14 nos dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede ser por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Y nos dice, porque la ley teniendo la sombra, era la sombra de lo que había de venir. Todo esto que estamos leyendo es la sombra de lo que Jesús había de hacer. Y ahí dice, para ser perfectos. No podía esta ley hacer perfectos a ningún hombre. A ningún hombre. Y versículo 11 dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. Imagínate, eran un montón de israelitas. Y ahí venía uno con su ofrenda de paz y de repente venía otro con su ofrenda de grano, y así todo el día y todos los días, ¿no? Todo el día y todos los días. Y a lo mejor veían a uno, ¿qué no viniste ayer? ¿Qué no me trajiste ofrenda ayer por esto? Y así día tras día, ¿no? Dice, pero que nunca pueden ser quitados. Y luego dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Y dice aquí, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y entonces Jesús sí nos hace perfectos. Y entonces Jesús sí nos hace dignos de ir delante de la presencia de Dios. Su sacrificio, su sangre, su cuerpo, eran el cordero inmolado. Era lo que necesitábamos. Nadie más sino solo Jesús. Entonces Jesús, en su naturaleza sin pecado, siendo el cordero inmolado, se convierte en el holocausto perfecto. Nos provee expiación por nuestros pecados. Jesús se vuelve nuestra oblación o ofrenda de grano. Él es el pan de vida que descendió del cielo, que estaba consagrado totalmente a Dios. Su vida no tenía cosa leudada, no había pecado en él. Y entonces Él se vuelve nuestra oblación. Jesús es nuestra ofrenda de paz. Por medio de Él puedo disfrutar de la paz con Dios. Su ira, la ira de Dios ya no está sobre mí. Ahora puedo estar en paz con Dios, pues Él nos ha reconciliado con el Padre. Jesús es nuestra ofrenda por el pecado. Dios nos dio a su Hijo para morir en una cruz del Calvario, para que nuestra deuda fuera pagada. El Señor dice en el altar, el Señor dice ahí donde paga todas nuestras culpas, en el Gólgota dice, consumado es, un pago total por nuestro pecado. Y Dios nos envió a Jesús para que por medio de Él procediéramos al arrepentimiento, convirtiéndose en nuestro Redentor. No hay otra forma, no hay otro camino para que el hombre se encuentre con Dios si no es por Jesucristo. Él es el Redentor, Él es nuestro mediador. Y entonces vemos en cada una de estas ofrendas que Jesús, que todas estas ofrendas eran sombra de lo que Jesús iba a hacer. Y le damos gracias a Dios por eso. Porque cuando lo leemos, decimos, ¿y esto qué, Señor? ¿Y esto qué, no? ¿Cómo, no? ¿Qué tiene que ver con mi vida? Pero viene Cristo
y ahora decimos, ya sé que tiene que ver todo esto conmigo. Ya sé de qué se trata todo esto que el Señor habló. Como toda la Biblia, se trata de Cristo. ¿Oramos? Pues Dios bueno y Padre bueno, el día de hoy te damos gracias, Señor, porque pues tú fuiste, Señor, y eres nuestra ofrenda perfecta, Señor. Todo esto, Señor, que hablaba, Señor, todas estas indicaciones que decías, Señor, eran para que cuando tú llegaras pudiéramos verte claramente. Para que cuando tú llegaras, Señor, tu pueblo pudiera entender, Señor, de qué se trataba todo esto, Señor. Pues Dios, yo sé, Señor, que tu pueblo, Señor, te rechazó. Pero también te doy gracias, Señor, porque hiciste de los que no éramos judíos, Señor, lo hiciste tu iglesia. Nos hablaste a nosotros y nos has revelado tu palabra para abrirla, leerla y conocer, Señor, que esto se trataba de ti. Conocer que toda la ley, Señor, que toda ofrenda, Señor, apuntaba hacia ti, hacia Cristo. Y hoy comparamos, Señor, y vemos que en verdad, Señor, lo que tú hiciste, Señor, es mejor, es más bondadoso, Señor, es más satisfactorio, Señor, para ti. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo, porque no escatimó ser igual a ti, Señor, no se aferró, Señor, y descendió, se hizo como nosotros para pagar nuestra deuda. Entonces, Señor, ayúdanos a vivir una vida que te agrada. Ayúdanos, Señor, a examinarnos constantemente, Señor, cómo estamos viviendo, Señor. Confróntanos, Señor, todos los días, Señor, con tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues te mando un saludo. Espero te encuentres muy bien. Y pues nos vemos el domingo por acá para seguir estudiando el libro a los Efesios. Dios te bendiga.